Muy bien, bienvenidos al estudio de las pérdidas y las ganancias. El día de hoy vamos a ver el capítulo 5 de la segunda parte que se titula Comunismo y Pobreza. Y en este capítulo, bueno, antes de comenzar con el análisis de este capítulo, quiero recordar que lo que yo hago es resumen, no doy opinión. No doy opinión, pero ahora voy a dar mi opinión porque yo personalmente creo, por ejemplo, que lo que dice Mises acá en este capítulo está incompleto y que si se toma de una manera puede llevar a conclusiones que no son correctas o que pueden caer, por ejemplo, en ser clasista o cosas de ese estilo, pero como yo dije, aquí hacemos resumen y si a alguien le interesa mi opinión, que me lo escriba en los comentarios y yo le respondo, o si quieren que haga un video sobre mi opinión al respecto, pues lo hago. Quizás escriba un artículo con relación a esto porque me pareció interesante. Y bueno, vamos a ver. Aquí Mises principalmente nos dice una cosa. La pobreza de un país o de un pueblo, de un grupo humano en particular, no lo hace que esté destinado a pensar de manera socialista. En el sentido de que una persona por ser pobre no está destinada, no está ligada automáticamente o necesariamente a que tenga ideas socialistas, que dice Mises que las ideas socialistas se dan por el desconocimiento de la ciencia económica de las consecuencias a largo plazo que pueda tener una política económica. ¿Por qué? Porque por lo general las personas pobres tienen pensamiento socialista, más que nada porque ellas piensan que con las medidas que propone el socialismo van a poder llegar a un fin que es mejorar sus condiciones materiales. Lo que Mises se pregunta es, ¿será cierto que estas medidas, o sea, las del socialismo, las del comunismo, las del intervencionismo, llevan a este fin que es mejorar las condiciones materiales de los trabajadores? Mises dice que no. Por lo tanto, él dice que la causa de que la gente sea socialista o de que tenga ideas socialistas es principalmente el desconocimiento de la ciencia económica, como dije, que se puede dar por ignorancia de manera inintencionada o cegados por la envidia y por ¿cómo podríamos decir? Eh, por un ánimo de venganza, por un ánimo revanchista de quien tiene más, de manera completamente intencionada. Entonces, esto para Mises es realmente el argumento. Ahora también Mises dice que, bueno, en su tiempo, en el paradigma que él le tocó vivir, igual que en el de ahora, la mayoría de los economistas rechazan muchas de las leyes económicas o de los teoremas económicos fundamentales porque dicen que están derivadas solamente del apriorismo y que solamente se puede confiar en la experiencia económica. Y él pregunta, bueno, si aunque esto fuera cierto, porque uno puede determinar, como él dijo anteriormente, que a priori las políticas intervencionistas y por tanto las políticas socialistas no cumplen el objetivo que prometen. Pero incluso con la experiencia hay algún lugar donde se pueda decir que han funcionado, y Mises dice, bueno, tampoco. Sin embargo, hay algunas cosas que podrían inducirnos a pensar erróneamente que sí funcionan. Un ejemplo es Europa, y esto lo dice Mises, quiero recordarlo, en 1951, ¿ok? Para que veamos que la resonancia de sus palabras tiene un impacto fundamental en cómo se ha ido desarrollando la sociedad desde ese entonces. ¿Por qué? Porque él dice, una de las peores ideas que se pudo hacer Estados Unidos es el Plan Marshall, porque ellos están subsidiando, están entregando tantos beneficios económicos inmerecidos a países que más encima no tenían una mentalidad capitalista. Por lo tanto, ellos lo que están haciendo es, usando los beneficios de una nación como lo era en ese entonces Estados Unidos capitalista, para financiar medidas y políticas que no son capitalistas, de hecho políticas que son socialistas. Y esto puede inducir a la población de que crean que lo que funciona es el capitalismo, es el socialismo, perdón, y no que lo que realmente está, entre comillas, funcionando es que el socialismo está parasitando al capitalismo para conseguir dar una sensación de bienestar que, pues que es irreal si esas políticas socialistas se aplicaran sin
un subsidio permanente, sin una subvención permanente de un lugar capitalista como lo era en ese entonces Estados Unidos. Bueno, esto lo vuelvo y lo repito aunque suene un poco cansado, lo dijo Mises en 1951 y hoy vemos las consecuencias, sin lugar a duda. Lo vemos en Alemania particularmente, lo vemos en España, lo vemos en Grecia, lo vemos en Portugal. La verdad que en este sentido uno puede decir que si esto era una especie de, no de profecía, pero sí de aviso de Mises, fue absolutamente congruente con la realidad. O sea, lo que él dijo es lo que más o menos lo que está pasando un poco ahora, por eso hay una crisis en Europa. Bueno, además de eso, él dice que hay algunos partidarios del socialismo que dicen que incluso el capitalismo lo que hace es que aumenta la pobreza. Y da ejemplos como India y China que, bueno, India no sé tanto, pero China por lo menos en ese entonces dista mucho de la situación de cómo era a mediados del siglo XX. Era un país tremendamente empobrecido, donde la mayoría de las personas pues vivían en una situación de pobreza. Y no había industria, no había nada, o había muy poca industria. Mises lo que dice es que principalmente esos países como antes eran colonias, como antes eran parte de los afanes expansionistas de algunos países europeos, y él dice recientemente en 1951 de estadounidenses, pues hay algunas personas, vamos a llamarlos imperialistas, que colocaron sus empresas allá y llevaron con ellos ciertos avances del capitalismo, como por ejemplo la maquinaria y como por ejemplo, que esto es una cosa importante que dice Mises y que es verdad empíricamente respaldado, como las medicinas. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa eso? Bueno, si tú llevas medicinas a un país que no las tenía anteriormente y que no tenía los medios porque no tenía cultura capitalista para que se desarrollaran, la mortalidad baja, obviamente, particularmente baja la mortalidad infantil. Sin embargo, si no hay una cultura capitalista, o sea, una cultura de ahorro, de inversión, del entendimiento de cómo funciona el capital en una sociedad y del rol social que tiene el capital coordinador de los deseos de las personas en una sociedad, básicamente lo que va a pasar es que aumenta la población, no aumenta el capital per cápita, no aumenta la riqueza per cápita, no aumenta el ahorro, y eso indudablemente, pues si la riqueza es la misma y hay más personas, hay más pobreza. Es así de sencillo. Entonces Mises dice, eso tampoco es un ejemplo de que el capitalismo haya fracasado, porque lo que pasó ahí fue que unas personas están haciendo capitalismo, si se quiere ver de una manera, mientras que la población no tiene una mentalidad capitalista. Y si no tiene una mentalidad capitalista, no sirve que hayan capitalistas ahí, porque no van a saber aprovechar los beneficios del capitalismo de una manera inteligente. Entonces eso sería básicamente, y Mises concluye diciendo que la única manera de que aumente la riqueza en un país, obviamente como prerequisito tiene que haber una cultura capitalista, y que también pues tiene que aumentar la productividad marginal de cada persona, y eso solamente se hace aumentando la cantidad de capital per cápita a la que es destinado cada trabajador. Así que bueno, eso sería todo. Hay resumen de esto en la descripción en un Word, hay un Excel con todos los videos listados, pueden suscribirse, dar me gusta si quieren. Muchas gracias.